¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, el programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, con el apoyo de la Cátedra Ramonet de la Unión Europea y que se transmite cada semana por Canal 9 Regional y que además lo pueden ver en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos. Hoy día este capítulo es muy especial porque junto con quien vamos a conversar, les contamos que estamos desde Berlín. Así es que, y justamente el tema tiene que ver con Alemania y tiene que ver particularmente con lo que está pasando políticamente en este país. Bueno, me encuentro con Thomas Sparrow, quien ha sido invitado nuestro. Hemos participado en varias actividades del Centro de Estudios Europeos, quien es periodista, además fue corresponsal de la BBC en Estados Unidos y actualmente trabaja en la Deutsche Welle en inglés y además en France 24 en español. Así es que gracias, Thomas, Un placer. por recibirme también aquí en Berlín y conversar un poco de lo que está pasando en Alemania. Y está pasando mucho, Paulina. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes para hablar de lo que está pasando en Alemania, sobre todo lo que ha estado pasando en los últimos días y en las últimas semanas. Es una crisis gubernamental que se evidencia de verdad en muchos temas. La coalición de gobierno formada por tres partidos, por los socialdemócratas que están a la cabeza, con los verdes y los liberales, no se pueden poner de acuerdo en una cantidad de temas que afectan a la población alemana, y el partido que se está beneficiando de esa crisis gubernamental es nada más y nada menos que Alternativa para Alemania, también llamado AfD, que es un partido descrito como populista de ultraderecha, que está registrando cifras récord de aprobación en las encuestas, que además logró sus primeros puestos de elección popular, puestos menores, puestos locales, sin embargo, puestos que igual mandan un mensaje muy grande, y para los partidos llamados tradicionales un mensaje muy preocupante. De eso seguramente, Paulina, vamos a estar hablando hoy. Por cierto, antes de que empecemos, no es un asunto solamente alemán. Si uno mira lo que ha sido escrito como el auge de la ultraderecha, uno lo ve en muchos partidos de la Unión Europea, en muchas regiones y en muchos contextos distintos, pero por supuesto el contexto alemán es uno, y también podemos hablar de eso, un contexto bastante particular dentro de la Unión Europea, en especial por el tema de la historia alemana. Así es. Por eso que quiero partir justamente por lo último. ¿Qué significa para Alemania con toda su historia, con todo el peso que tiene detrás, por las responsabilidades atribuidas y lógicamente que tiene en las guerras, en el periodo entre guerras? Lo que significa que un partido como Alternativa para Alemania se presente hoy día la encuesta, la última encuesta que la miraba hoy día o ayer, o sea, con un 20% por sobre el SPD, que es el Partido Socialdemócrata y que está en el gobierno, y sobre, bajo unos puntos de lo que es la derecha tradicional o el partido que era de Angela Merkel, la CDU o Democracia Cristiana Alemana. ¿Qué está pasando, Tomás? ¿Por qué se está dando esto? ¿Y qué pasa con esa memoria histórica también de los alemanes? Ahora, antes de empezar con el tema de las encuestas, hay que hacer ahí claridad que las encuestas son un mensaje momentáneo, un mensaje de lo que está Sí. pasando actualmente en Alemania, no reflejan necesariamente lo que vaya a pasar en 6 meses o en un año, y menos en un contexto tan rápido, tan difícil que está viviendo Alemania y Europa en particular por el tema de la guerra en Ucrania. Los últimos años han sido muy difíciles para Europa en general, y así que cuando uno mira esas encuestas hay que verlo de verdad con esa precaución de saber que solamente reflejan este momento actual. Y es un momento actual en el que, como ya venía diciendo, los partidos tradicionales y en particular los partidos que están en el gobierno están afrontando una grave crisis que ha sabido aprovechar el partido de ultraderecha para llegar a ese 20% a nivel nacional, cifras récord para ellos, y sobre todo para llegar a cifras muy altas, incluso como el partido principal en las encuestas en los estados federados del este del país, en lo que antes de la Mm. reunificación alemana era Alemania Oriental. Podemos también hablar de eso en algún momento, por qué específicamente en el este del país el AfD tiene más popularidad que en el occidente o en general en el país, pero eso obviamente envía un mensaje de preocupación para los partidos tradicionales, entre otras cosas por lo que tú mencionas también, porque en Alemania se creía antes de la llegada de la AfD que no podía haber un partido de ultraderecha
muy exitoso simplemente porque Alemania había aprendido de su historia, porque Alemania sabía que eso era demasiado arriesgado para aceptar. Lentamente en Alemania se han dado cuenta que ese fenómeno que se ve en otras partes de Europa de los partidos de ultraderecha, pues también tiene una presencia en Alemania, una presencia, digamos, un poco menor que en otros países de la Unión Europea, donde partidos que también son considerados populistas de derecha han incluso llegado al poder o están en coaliciones o tienen un papel un poco más relevante que la AfD, que siempre ha sido de Mm. oposición a nivel federal. De hecho, de lo que se llama un cordón sanitario, o algunos lo llaman también un cordón democrático, de cero cooperación con el AfD, también en parte porque se considera antidemocrático, porque se considera un peligro para el orden democrático de Alemania, porque se considera que trae también de vuelta pesadillas muy grandes para el país. Entonces, sin duda, en el contexto alemán es un tema quizás mucho más preocupante que en el de otros países europeos. También porque se considera que no se puede darle, que no se le puede dar cabida, no se le puede dar espacio a un partido de ultraderecha. Sin embargo, si se mira desde la perspectiva de ellos, de ese partido de ultraderecha, ellos se ven como la única oposición real en Alemania, como el único partido que se atreve a decir las cosas como son. Uno puede discutir si sí o si no, pero así es como se ven ellos, como un partido que dice las cosas como son y que representa a personas que se han visto desencantadas por los partidos tradicionales, que se han visto desencantadas por la política de lo que se considera el establishment o el establecimiento. Y en momentos de mucha incertidumbre, en momentos de preocupación económica, sobre todo para las familias, en momentos de preocupación política por la inestabilidad que vive en Europa, en momentos en que las personas de verdad no encuentran muchas respuestas a sus problemas en el gobierno, muchos han ido a parar al AfD y lo han hecho no necesariamente porque estén convencidos del AfD, eso también podemos mirarlo, Sí. sino porque están desencantados de los demás partidos. Si uno mira encuestas recientes, creo que era el 70%, alrededor del 70% de las personas que hoy votarían por el AfD lo hacen no necesariamente porque la AfD dé las respuestas que necesitan, sino porque no encuentran esas respuestas en los demás partidos. Eso también es un tema importante. Bueno, eso es lo que está pasando un poco en todas partes. También está pasando en América Latina, en el cual nosotros nos damos cuenta que efectivamente muchos de aquellos que están votando por los populismos de derecha o de izquierda, finalmente es un voto castigo, es un voto contra el incumbente, contra el gobierno, contra quien está. Em, y tal como tú le dices, no necesariamente están de acuerdo con la ideología que está detrás y muchas veces la ignoran, muchas veces ni siquiera Sí, saben que, porque además saben muy bien cómo tocar las teclas, cómo no demostrar, sobre todo en un electorado que quieren captar, no demostrar que son xenófobos, no demostrar que realmente son homófobos, que realmente... Entonces, van más al tema de la inmigración, van más al tema de la seguridad, a las cosas cotidianas de la gente, sí. y que por supuesto que ahí toca. Entonces, mi pregunta va, ¿y qué está pasando con el gobierno de Olaf Scholz? Olaf Scholz es quien es el canciller, quien después de Angela Merkel, bueno, asume, es socialdemócrata y tiene esta coalición que señalaba Thomas, que está formada, que es la que se llama la coalición semáforo, con los liberales y con el Partido Verde. ¿Qué ha pasado, Thomas, con esa coalición sui generis a nivel federal? Porque se había dado algo a nivel local, pero así como federal, primera vez y después de tanto tiempo de Angela Merkel en el poder. Claro, eso es importante lo que mencionas al final porque es la primera vez que en Alemania a nivel federal tres partidos se ponen de acuerdo para formar una coalición y no fue una coalición que se formó porque los tres partidos tuvieran mucho en común y quisieran formar una coalición, sino básicamente porque no les quedó otra alternativa que hacerlo. Es una coalición más bien obligada que una coalición Un voluntaria. matrimonio por Es conveniencia más un más matrimonio que por por amor. conveniencia, sí. Y Alemania entonces ya venía muy polarizada, muy dividida desde hace mucho rato. Eso ya se veía incluso desde la última elección de Angela Merkel en 2017, cuando se demoró meses en formar una coalición y finalmente tuvo que formar una coalición también a regañadientes con los socialdemócratas porque no quedaba otra alternativa. La alternativa habría sido un gobierno de minoría, que es algo que en Alemania, por supuesto, los grandes partidos no quisieran porque no pueden pasar entonces o no pueden aprobar entonces sus propuestas en el Parlamento. Algo similar pasó en la última elección en 2021, en la que ganaron los socialdemócratas de Olaf Scholz, y Olaf Scholz salió a buscar con quién podía hacer su coalición de gobierno y encontró que podía hacerlo de verdad regañadientes con dos partidos que no pueden ser más diferentes en las prioridades políticas que tienen. Los liberales pro
sí, ¿cómo se dice? Pro gobierno, creo que no pro gobierno, no pro empresas les llaman. Y por otro lado, los verdes que tenían su enfoque, obviamente, climático, su enfoque con temas muy Y diferentes a más los más social, un sociales. acento mucho más social. Claro, un acento mucho más social que viene de los Mm, verdes. O sea, los verdes en Alemania siempre han sido como una especie de partido comodín que puede trabajar tanto con los socialdemócratas como con los conservadores, mm, pero otra cosa es trabajar con los socialdemócratas y con los liberales que tienen un enfoque muy distinto de cómo ven el tema mm, gubernamental. Viene desde el punto más básico de si debe haber o no prohibiciones o si debe haber más elección libre del individuo en temas tan variados como los temas climáticos o los temas sociales. Podemos hablar mucho más mm. sobre esto, pero básicamente lo que estamos viendo hoy es que el gobierno, en las principales propuestas que tiene, ya sean propuestas climáticas, propuestas sociales, propuestas familiares, no se puede poner de acuerdo. Entonces, lo que se ve es un caos gubernamental que, por un lado, no los beneficia a ellos, y ya podemos hablar un segundo del Mm, liderazgo de Scholz, porque también es importante, pero que, por otro lado, beneficia a los partidos de oposición y, en particular, al partido AfD. mm, Es curioso porque el partido principal de oposición en Alemania es el partido conservador, el partido de Angela Merkel, que mm, estuvo 16 años en el poder, pero ellos no se han visto beneficiados tanto. Sí lideran las encuestas en muchos casos, pero no se han visto beneficiados por la mm. crisis gubernamental. Y la pregunta que muchos están haciendo en Alemania es ¿dónde está Scholz? Porque los liberales presentan sus propuestas, se pelean con los verdes se pelean con los liberales, y hay muchos que quisieran ver un liderazgo mucho más fuerte de Olaf Scholz y no tanto esa idea como mediadora entre dos partidos que no se entienden. Y Scholz ha recibido muchas críticas que se ven reflejadas también en las encuestas porque hay muchos que consideran que su liderazgo no es un liderazgo a la altura del canciller, a la altura de alguien que no solamente debería estar moderando las opiniones dentro de su coalición, sino que debería estar diciendo, un momento, ustedes aquí no se pelean, lo que vamos a hacer es esto, pero no es el estilo de Scholz. Ahora, hubo una imagen que salió en la prensa mundial en la cual en un acto público donde aparecen personas abucheándolo, sobre todo enrostrándole el apoyo de Alemania a Ucrania, y él de una manera se sale un poco como de eso de calmado, mesurado, y empieza a gritarles y a enfrentarlos. Eh, Eso fue producto de estas críticas y tratar de demostrar que tiene un carácter mucho más fuerte, que pega en la mesa. Sí. Ya, desarrollemos entonces ese sí, antes de darle la otra hipótesis, porque veo que claramente eso fue. Sí, o sea, Scholz ya venía recibiendo muchas críticas por ese estilo un poco conciliador. Scholz no es el político más elocuente ni más emotivo, es un político muy inteligente, un político que sabe moverse entre los diferentes partidos, es un político con mucha experiencia, fue vicecanciller, fue ministro de Finanzas, fue alcalde de Hamburgo, pero no es necesariamente el más elocuente cuando se trata de presentar sus propuestas, sus banderas políticas, y se le ha pedido, eso por lo menos es lo que uno escucha, que trate de hacerlo sobre todo en momentos en que recibe mucha oposición directa, por ejemplo, en mítines políticos o por ejemplo en momentos en que se encuentra con el electorado, y ese es un ejemplo de lo que precisamente Mm. ocurrió en ese momento, y el hecho de que haya sido tan viral, el hecho de que haya sido tan comentado en Alemania refleja precisamente que Y Scholz, fuera. y fuera, refleja que Scholz no es el tipo de político que habla muy fuerte, pero en ese momento vio la necesidad de hacerlo porque no es solamente los temas, digamos, más locales que han generado tanta controversia, el tema de si los padres reciben o no dinero al tener hijos, o una ley que está en discusión sobre temas de calefacción verde, de energía verde. Hay muchos temas muy locales que son muy controversiales, pero también mirando hacia afuera, el tema del apoyo alemán a Ucrania no es un tema que está exento de controversia, sobre todo porque hay un sector de la población, no mayoritario, pero sí un sector de la población que ve de manera muy crítica que Alemania se involucre militarmente en la guerra en Ucrania, precisamente porque Alemania, también por su historia, se había prometido durante muchas décadas, y lo había hecho también con relativo éxito, no involucrarse de manera muy activa en conflictos ajenos y sobre todo no involucrarse de manera activa, de manera militar en conflictos ajenos, Mm. con la excepción, claro, que Alemania tiene, y eso siempre me lo preguntan cuando hablo en programas, Alemania tiene una industria armamentística muy fuerte y ha mandado armas a muchos países, incluso países que tienen situaciones de conflicto, pero oficialmente desde el gobierno la política era de mucha restricción y de mucho cuidado, y eso cambió
cuando Scholz llegó al poder, que coincidió con el comienzo de la guerra en Ucrania. Y al Scholz le costó mucho trabajo o sea, lograr el apoyo de la población alemana que era muy reticente a esa idea, luego sí lo apoyaron un poco, pero que ven que la guerra en Ucrania sigue, que no hay una solución a la vista, que no hay un interés diplomático también a la vista, aunque muchos entienden que no puede haber una solución diplomática bajo las condiciones actuales, pero sí hay un sector que ve que Alemania debería tener un poco más el rol que tenía antes, que es también una especie de puente europeo con Rusia. Y eso es importante también mencionarlo. Antes de la guerra en Ucrania, Alemania jugaba en Europa una especie, como ya dije, de puente de comunicación con Rusia, muy criticado por Estados Unidos, muy criticado por otros países en Europa, pero que Alemania consideraba que era importante porque era una manera de mantener canales de comunicación con Moscú, así no estuvieran de acuerdo en los puntos en los que discutían. De ahí que Alemania durante mucho tiempo tuviera relaciones comerciales fuertes con Moscú. La palabra clave aquí es Nord Stream 1 y Nord Stream 2, el gasoducto que ya no está en funcionamiento. Y Alemania durante mucho tiempo había mantenido esas relaciones con Moscú. Y hay un sector de la población que cree que Alemania debería todavía tener, digamos, una cierta apertura hacia Moscú. Y por cierto, esa apertura es una apertura que también está siendo capitalizada principalmente por dos partidos en los extremos políticos de Alemania, por el partido de la izquierda tradicionalmente cercano a posturas de Moscú y por el AfD en el extremo derecho, que se ve como el único partido, y así lo presentan ellos, que en realidad quiere la paz. Está en discusión qué significa esa paz, pero son los que se presentan como los que quieren la paz en momentos en que el gobierno alemán favorece enviar armamento a Ucrania como parte de esa coalición internacional. Ahora, la polémica que está estos días aquí en Alemania es el anuncio de Estados Unidos del envío de armas de racimo a Ucrania y en el cual Alemania se opone. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Porque hasta el momento Alemania, como tú decías, ha tenido una evolución, está apoyando, finalmente acepta que los países a los cuales les ha vendido los tanques, los Leopard y que se necesita para venderse en un tercero, la autorización de Alemania, finalmente la dio, Alemania ha enviado material, pero en este punto la polémica está ahora. ¿Cuál es la razón? Alemania no es un país que se mueva muy rápido, precisamente también por el tema de las coaliciones que se forman. Es un país que tiende a moverse, yo diría, de manera bastante, es un poco lento pero seguro. Muchos lo describen, A los franceses eso los volvía los locos, volvía sobre locos, todo sí. Sarkozy Es en su una momento. especie de potencia reticente. Yo lo he Mm, descrito así, creo que incluso en alguno de los programas que hicimos mm. antes lo describía así. Y eso se ha visto claramente en todo el tema de la guerra en Ucrania, desde el momento mismo en que Scholz, creo que fue el 27 de febrero de 2002, dio un discurso que pasará a la historia en Alemania como un discurso que marcará el legado de Olaf Scholz porque marcó un cambio de era político en Alemania y ese cambio de era político es un cambio de era en el que Alemania por lo menos pretendía o pretende tener una posición mucho más fuerte a nivel internacional, trabajar de manera mucho más clara con los aliados en temas también militares, aumentar su gasto de defensa, dejar un poco esa reticencia que se veía en los años anteriores. Y eso es algo que en palabras suena muy bien, pero que en los hechos ha venido acompañado de dudas y de lentitud y también tiene que ver con el liderazgo de Scholz, que no es un canciller que de entrada puede decir esto lo hacemos así y así, sino que todo viene acompañado de un debate social y ese debate social también se está viendo en la situación actual que tú mencionas. Si uno mira todo lo que ha pasado desde la guerra en Ucrania, todas las decisiones alemanas no han sido decisiones necesariamente de un día para otro, sino han venido acompañadas de críticas de los aliados de Alemania que piensan que Alemania se está demorando mucho en tomar la decisión, luego se genera un debate al interior del gobierno, se genera un debate con la oposición, se genera un debate social y luego Scholz o alguien en el gobierno anuncia que Alemania sí está dispuesto a dar el siguiente paso que puede ser entregar primero armas defensivas a Ucrania, luego entregar los tanques, luego entregar lo siguiente. Así que cuando uno entiende cómo funciona Alemania, uno, por un lado, puede ver que hay muchas críticas de los aliados que creen que va demasiado lento, pero es parte del sistema político alemán demorarse tiempo antes de tomar decisiones, sobre todo porque uno, tienen que venir acompañadas de cierto apoyo político y dos, porque tienen que venir acompañadas de un gran debate político dentro de la coalición de gobierno donde hay tres partidos que, como ya expliqué, en muchos casos no se entienden. Ahora, para terminar, acá se habla de la cumbre Unión Europea-CELAC. ¿Aparece en algún lado? Porque en América Latina, poco.
salvo aquellos que estamos más interiorizados con el tema, pero no es mucho lo que se habla, y es una cumbre que se va a efectuar la próxima semana, el 17 y 18 de julio, justamente cuando estemos emitiendo este programa, en la que se van a reunir 33 países de América Latina y el Caribe, más los 27 países de la Unión Europea, que después de 8 años de no haberse reunido, van a estar en Bruselas. Aquí se habla algo, es tema, ¿hay alguna postura que, al menos dentro de un público más informado, se haya comentado, discutido? O sea, lo primero y quizás algo decepcionante para América Latina es que América Latina no necesariamente es una región prioritaria para Alemania, muy a mi pesar, porque me gustaría que Alemania tuviera un interés mucho mayor en América Latina. Pero dicho esto, yo creo que sí hay un interés creciente de Alemania de tener una relación con América Latina que está marcada, por un lado, por un interés legítimo de tener una relación mayor, pero también por otro lado, por una necesidad que tiene Alemania y que no solamente tiene Alemania, sino que tienen varios países europeos en momentos de crisis energética en Europa, donde ven que América Latina puede ofrecerles algunos de los recursos que necesitan, hidrógeno verde, o en el caso también, digamos, de Colombia, carbón, o también hay otros tipos de energías que necesitan o de materiales que necesitan. Antes de hablar de eso, hablamos también del litio, un tema muy importante, especialmente en el sur de Sudamérica, y sobre todo también porque ven que América Latina ha sido algo reticente en el apoyo político que ha habido de otros países y sobre todo la Unión Europea a la posición ucraniana y a la posición europea sobre el tema de Ucrania. Entonces Alemania, como un país muy importante en Europa, ve que necesita acercarse un poco más a América Latina para poder de pronto convencer a países latinoamericanos de que apoyen la postura en foros internacionales que tiene Alemania y que tiene Europa, porque la idea también es no solamente que Europa se presente como unida en el tema de la guerra en Ucrania, sino también que puedan ganar adeptos o países, digamos, aliados en otras regiones del mundo y ven que pueden hacerlo en América Latina. Entonces, concretamente, ¿cómo se ve eso? Se ve en que varios ministros alemanes han ido a América Latina recientemente. La ministra de Exteriores, por ejemplo, estuvo recientemente en varios países de la región. Otros ministros también han El visitado. mismo Olaf Scholz está El en mismo, Chile. eso iba a decir, el mismo ¿Sí? Olaf Scholz estuvo visitando algunos países, estuvo en Chile, y eso desde acá se ve también como una señal positiva que manda el gobierno alemán de que están interesados en las relaciones con América Latina. Pero también, vuelvo y digo, lo que dije en el principio es, cuando uno mira, digamos, las prioridades que tiene Alemania a nivel internacional, yo no diría, muy a mi pesar, que Alemania vea en América Latina una gran prioridad. Sí veo un creciente interés, no veo una prioridad, digamos, enorme si uno lo compara con otras regiones del mundo. Creo que este tema de la cumbre CELAC Unión Europea o en general todos los temas en que pueda haber reuniones son vistos con interés en Alemania por esa posibilidad, por un lado, de acercarse en temas económicos y energéticos y por otro lado, de la posibilidad de acercarse también en temas políticos. Bueno, muchas gracias, Con mucho Tomás, gusto. y gracias también por haberme recibido acá. Así es que el programa este ha sido grabado aquí en Berlín. Y para ustedes, bueno, sepan que cada semana estamos en Canal 9 Regional analizando desde la región el mundo. Y ahora desde el mundo estamos analizando la región. Así es que muchas gracias y nos vemos cada semana por las pantallas de Canal 9 y también en el canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos. Hasta Muchas la gracias. próxima. Chao. Adiós.